Hemos visto que normalmente las obligaciones con prestaciones divisibles, el ejemplo clásico es el dinero. Pero también hemos visto que, si bien es cierto por su naturaleza, la obligación es divisible, sin embargo, por imperio de la ley o por disposición del acto jurídico, una prestación que es divisible podemos convertirla en indivisible. Y cuando es indivisible, también puede ser sobre todo por su propia naturaleza. Si eso es así, vamos viendo esta situación. Acá se trata de entregar un bien, una cosa, que es indivisible. Un automóvil, un caballo, un perro de crianza, un yate, en fin, lo que sea. Es un bien que por su propia naturaleza, ojo, es indivisible. Pero también podría ser divisible, pero que a través del acto jurídico las partes han acordado en convertirlo en indivisible. O sea, también este artículo se aplica a las obligaciones divisibles, pero que por la naturaleza, no por la naturaleza, sino por disposición del acto jurídico, las partes han acordado que es indivisible. Léelo de nuevo ese artículo. La indivisibilidad también opera respecto de los herederos del acreedor o del deudor. Acá está, acreedor, deudor. Entonces, ¿qué sucede? Él fallece. Si él fallece, acá hay herederos. Puede ser que sea al contrario, que él fallezca. Entonces, si el bien es indivisible, no pueden decir, miren, era un acreedor, nuestro padre era único, ¿de acuerdo? Pero como él estaba obligado a entregar un caballo, bueno pues, pero como nosotros somos tres, entonces vamos a hacerlo divisibles. No. La indivisibilidad, ya sea por su naturaleza, o ya sea porque ha sido acordado en el acto jurídico, igual se transmite a sus herederos. Recuerden ustedes que el 660, que es el primer artículo que comienza el tema de derechos y sucesiones, ¿qué es lo que dice? A la muerte de una persona, sus derechos, obligaciones, porque así lo dice, se transmiten a sus herederos. Si eso es así, si se trata de un bien o un bien indivisible, entonces, si bien es cierto, originariamente había un solo deudor, pero, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Pero se ha generado una pluralidad de deudores por el tema de derecho sucesorio, igual la indivisibilidad del cumplimiento de la prestación se mantiene. Los tres tienen que ponerse de acuerdo, ¿está claro? Para cumplir con entregar el bien. O puede ser un bien divisible, pero que se acordó originariamente y desde el inicio que sea indivisible. Así es. Lo mismo puede suceder acá. Es más, puede haber una combinación. Puede ser que acá haya un solo deudor, no tenga herederos, pero de pronto el acreedor tiene 2 o 3 herederos. Entonces el deudor no puede decir, bueno, como ahora ya no hay un acreedor, sino son varios, entonces mejor convierto el bien en dinero y le reparto a cada uno su parte. No, señor, tu obligación es entregar el bien. Lo que pasa es que tienes que entregárnoslo a los dos. Y inclusive puede darse una situación de pluralidad tanto en uno como en otro. Recuerden que cuando la pluralidad se da en los acreedores se llama pluralidad activa. Cuando la pluralidad se da en los deudores se llama pluralidad pasiva. Y cuando la pluralidad se da en ambos lados se llama pluralidad mixta. ¿Cierto? ¿Está ahí? Entonces, puede darse el caso, observen, que se genere pluralidad mixta, tanto en acreedores como en deudores, pero vía sucesión. Si esto es así, esto nos puede llevar nuevamente a las reglas que ya hemos visto. Como acá hay varios acreedores y acá hay varios deudores, ¿no es cierto?, que hemos visto en la regla que hemos observado anteriormente, que cualquiera de los acreedores puede solicitar a todos o a alguno el cumplimiento.
¿O no es cierto? Miren cómo regresamos a la regla. Y que ese compelido, si desea, le entrega a todos o a algunos, dejando constancia que ellos van a entendérselos con el resto de los acreedores. Se aplica la misma regla. Miren cómo resulta automáticamente por un tema de pluralidad mixta derivada de un derecho sucesorio. ¿Por qué? Por el fallecimiento tanto del acreedor como del deudor original, pero teniendo siempre como base la prestación de un bien indivisible. Entonces la indivisibilidad se mantiene. ¿Claro? Bien. ¿Qué más sigue? Leo. Bien. Entonces acá tenemos una pluralidad pasiva. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está hablado de pluralidad no en el campo de los acreedores, sino en el campo de los deudores. Acá comparo. ¿Qué es consolidar? La consolidación es un mecanismo extraordinario de extinguir las obligaciones mediante las cuales de pronto en la misma persona, ¿de acuerdo? En la misma persona confluyen las figuras del acreedor y del deudor. Reitero, por la consolidación, ¿ya? Las figuras del acreedor y del deudor, que normalmente están en dos sujetos diferentes, terminan juntándose en la misma persona. Ejemplo clásico. Soy el hijo único de mi padre, no tenemos ni él ni yo, tenemos más familiares. ¿Nos entendemos hasta ahí? Y yo le pido un préstamo a mi padre. Él es mi acreedor y yo soy su deudor. ¿Claro? Pero él fallece. Por derecho sucesorio y teniendo en cuenta que soy el único heredero forzoso, resulta que de carambola en la misma persona, o sea, en mí mismo, confluyen las figuras tanto del deudor como por derecho sucesorio del acreedor, porque yo resulto también acreedor, o mejor dicho, tengo derecho a los derechos de mi padre. Y resulto en la misma, pues se llama consolidación. También lo van a encontrar con el nombre de confusión, así también se llama. O sea, aparecen, se refunden en la misma persona, ¿sí me va a entender? Se refunden en la misma persona las figuras del acreedor y del deudor. Y por lo tanto, yo mismo no me voy a cobrar a mí mismo. Conclusión, se extingue la obligación. Entonces lee de nuevo y así la pausa. La consolidación entre el acreedor y uno de los deudores no extingue la obligación respecto de los demás códigos. Entonces, miren, acá aplicando el mismo ejemplo. D es hijo único de A. Yo y mis amigos, siendo yo hijo único, solicitamos un préstamo. ¿De acuerdo? Pero resulta, como en el ejemplo que les he puesto, que mi padre fallece. Si fallece, entre él y yo, ¿qué hay? Consolidación. ¿De nuevo? La consolidación entre el acreedor y uno de los deudores no extingue la obligación respecto de los demás codeudores. ¿Por qué? Porque, miren, deudor 1, deudor 2, deudor 3, acreedor A. ¿Qué es lo que sucede acá? Gánense el pase. El deudor 1 se pone acá. Así es. ¿Este quién era? De 1. Porque la consolidación es con él o conmigo, que era su heredero. Los otros son amigos míos. Los tres somos codeudores o éramos codeudores originales con mi padre. Si mi padre fallece, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Si mi padre fallece, entonces se extingue la obligación o se consolida en este caso la obligación solamente conmigo. Y yo obviamente paso para acá, pero quedan, yo me convierto en acreedor, pero sin embargo esa consolidación
no opera respecto de deudor 2 y deudor 3, que se convierten en deudores míos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Profesor, en este caso la consolidación solamente opera cuando es Como dice la familiar, norma, ¿verdad? como dice la norma. Como dice la norma. A veces no es un tema de muerte, a veces es un tema de muerte presunta. Te declaran la muerte presunta. Y eventualmente después esa persona, recuerden personas, el hecho de persona, esa persona puede reaparecer. Y puede exigir que se haya un reconocimiento de existencia. En ese caso, la consolidación se extingue y regresan las situaciones al estado anterior hasta donde resulten aplicables. ¿Sí? ¿Captaron la idea? O sea, subsiste la relación obligacional con los otros deudores. Originariamente éramos 3. Por consolidación se extingue conmigo, pero yo paso al bando del acreedor. Al pasar al bando del acreedor, la pluralidad de acreedores y deudores se mantiene. ¿Sí está claro? Sigue leyendo. El acreedor, sin embargo, solo puede exigir la prestación reembolsando a los codeudores el valor de la parte que le correspondió en la obligación o garantizando el reembolso. De nuevo. El acreedor, sin embargo, solo puede exigir la prestación reembolsando a los codeudores el valor de la parte que le correspondió o en la obligación o garantizando el reembolso. ¿Por qué? Ahora sí completamos el ejemplo. Lo que acá se había pactado, por ejemplo, mi padre nos prestó la suma de 10.000 soles. ¿De acuerdo? Nos prestó la suma de 10.000 soles a los 3. ¿Está claro? Entonces, digamos, conmigo eran 2.000. Con 2 eran 5.000. Y con 3 era 10.000. Como fallecido mi padre, establecida la consolidación, yo salgo de la relación de deudores y paso acá. La deuda original es por 10.000, ¿cierto? Pero no está justificado que yo, porque estoy en el lugar de mi padre, les pida a mis codeudores los 10.000. Claro, ahí viene el tema de lo que veíamos el día de ayer, las denominadas relaciones internas. ¿Cómo quedaron internamente? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo si les exijo 7.000. O la otra es que yo les devuelva, pues es que yo les reintegre la diferencia y me devuelvan. Pues. Perdón, 8.000, ¿no? No les puedo cobrar los 10.000 originales. ¿Sí está claro? Es que aquí eventualmente lo que podría operar sería la dación en pago. Es decir, el acreedor acepta renunciando a la integridad y a la identidad y permite que cumplas la obligación con otra prestación diferente. Es lo que pero eso sucede a posteriori, pues. Es cuando yo te digo, mira, ¿sabes qué? Como por ejemplo en situación de teoría del riesgo, ¿sabes qué? Te iba a entregar mi perro, pero un desgraciado le ha tirado veneno y lo ha matado. Y es para que veas, mira. Pero ¿y ahora cómo hacemos? Mira, caballero, pues, el perro cuesta $500. Acéptame, yo te puedo dar un conjunto de bienes que sumados cuestan como $800. Para que tú te des cuenta que yo quiero cumplir con la obligación. Tú, viendo mi buena fe y la buena disposición que yo tengo, aceptas, pero esa aceptación es a posteriori. Es diferente de la obligación facultativa que se pacta al inicio. Aunque el efecto ulterior sería el mismo, sería similar. ¿Captaron la idea? Ahí está el punto.
Claro, no le puedo cobrar lo mismo, pues. Está bien, yo pasé para acá, pero yo también era deudor, pues. Pues, ¿con qué gracia voy a cobrar completo los 10.000? Es cierto, me estoy generando un enriquecimiento indebido a través del denominado pago indebido. Estoy pagando indebidamente, obvio, ¿no? Novación. O sea, ¿qué es la novación? ¿Qué es la dación en pago? ¿Qué es la consolidación? Son formas, a ver, de extinción de obligaciones, pero que no corresponden a lo clásico, es pagar la obligación. Pagar, entiéndalo, no solamente como dar suma de dinero. Pagar es cumplir con mis prestaciones extinguiendo la obligación. Está bien, en un contrato de obra tú me pagas a mí 10.000 soles, ¿cierto? Tú estás pagándome, pero yo también tengo que pagarte. ¿Cómo? Entregándote el cuadro al cual me comprometí. O sea, entiendan que pagar es extinguir la obligación, obviamente cumpliendo con la o las prestaciones. Entonces, no solamente se trata de pagar a aquel que da la suma de dinero. Paga, en términos amplios y técnicos, cuando los sujetos cumplen con sus prestaciones. Esa es la manera como debe extinguirse la obligación. Sin embargo, hay otros mecanismos, por eso los estamos viendo. ¿Cuál es uno que acabamos de ver? La consolidación. ¿Se dan cuenta? Donde por situaciones de carambola, ¿no? Por situaciones de azar, resulta que el acreedor y el deudor aparecen ubicándose, se confunden en la misma persona. Ahora estamos en otro supuesto. Estamos en un supuesto, salud, de un acreedor, ¿cierto? ¿Y varios deudores? O perdón, No, al contrario, ¿no? deudor. Se trata de un deudor y varios acreedores. ¿Qué pluralidad es esta? Activa, ¿lo ven? Activa, pluralidad de acreedores. son acreedores. Pasiva, cuando la pluralidad está en deudores. Y mixta, cuando estén ambos. Ya, léelo de nuevo y hace la pausa donde entendimos. La novación entre el deudor y uno de los acreedores no extingue la obligación. No extingue la obligación. Ahora, ¿qué es la novación? La novación es un mecanismo por el medio del cual el acreedor y el deudor, en términos generales, resuelven o dejan sin efecto la obligación original. Y en su reemplazo generan otra relación obligacional. Es diferente de la dación en pago, porque en la dación en pago, la relación de entregarle a Andrea, ¿cuál es la relación con Andrea? La compraventa de un perro de raza. ¿De acuerdo? No estamos extinguiendo la obligación. Lo que pasa es que ella posteriori está aceptando una dación en pago. Es decir, que sin extinguir esta obligación, yo le pague con una prestación diferente a la inicialmente pactada. ¿Sí está claro? Eso se llama dación en pago. En cambio, en la novación, ella y yo tenemos que extinguir esta compraventa del perro de raza. Y tenemos que reemplazarla por otra obligación. Por ejemplo, ella ya me dio el dinero. Miren, ella ya me dio, digamos, los $500 del perro. Entonces digo, mira Priscila, como tú ves, perdón, Andrea, que yo estoy 15 años, y te lo iba a entregar, pero no se puede. Mira, Andrea, vamos a hacer algo práctico. Algo que tú necesites y que yo te pueda dar reemplazando esta obligación. Entonces me dice, mire, profe, podemos hacer esto, pues, hasta que me gusta su camioneta, profe, ¿me la puede alquilar? No hay problema, pues, no tendría, perfecto. Entonces celebramos el contrato, resolvemos la compraventa del perro y celebramos el contrato de arrendamiento por 5 meses, donde pactamos que por adelantado ella ya
me canceló. Pero dejamos constancia que este contrato de arrendamiento viene en reemplazo de la compraventa. Esa figura se llama novación. Es otra manera de extinguir. Entonces, miren, supongamos que algo similar sucedió acá. Los acreedores me deben a mí, los tres, me han pagado o me han prestado la suma, digamos, de 10.000 soles. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Pero, en relaciones internas entre ellos, porque yo les voy a pagar a todos, ¿no? Pero en relaciones internas entre ellos, el reparto del botín es el siguiente. $1.000 para acá, ¿de acuerdo? 4.000 para acá y 5.000. ¿Suman los 10? Sí. Perfecto, dense cuenta. Pero ¿qué resulta? Por ahí puede ser que el acreedor 1, se pone de acuerdo conmigo y dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos una novación? Perfecto, pues. En vez del mutuo dinerario de $1.000, podemos hacer un arrendamiento. Entonces, hemos reemplazado estos 1.000 con otra relación obligacional. La pregunta del millón, ¿los otros acreedores quedan en el aire? No, siguen siendo acreedores míos. La única manera que yo quede liberado es que la novación sea conjuntamente con los tres. ¿O no es cierto? Ahí sí está claro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sigan leyendo. Estos, sin embargo, no pueden exigir la prestación indivisible, sino en reembolsando al deudor el valor de la parte de la prestación original correspondiente al acreedor que novó o garantizando el reembolso. Entonces, esto es fácil. Comencemos con lo divisible. Ellos siguen siendo acreedores míos, pero ya no por 10.000, sino por 9.000. Pero ¿qué tal, como dice el artículo, si estamos hablando, por ejemplo, de un automóvil, que es un bien indivisible? Y yo sigo siendo el deudor, ¿o no sigo siendo el deudor? Lo que pasa es que hemos evaluado internamente, en relaciones internas hemos evaluado este automóvil en $10.000. Lo que pasa es que yo he novado con uno de ellos por 1.000. ¿De acuerdo? Entonces, pero la obligación es indivisible. Yo de todas maneras, mi obligación subsiste con los otros dos, pero la prestación no es divisible, sino es indivisible. O sea, de todas maneras, tengo que entregar sí o sí el vehículo. Pero el vehículo cuesta 10.000. Ya lo que queda con ellos son 9.000. Tampoco es justo que yo le dé 10.000 a cambio de nada. Entonces, ¿qué se hace? Como dice el artículo, de todas maneras yo cumplo con entregar el vehículo a estos dos, pero ellos tienen que reembolsarme o garantizarme el equivalente de estos $1.000. ¿Sí? ¿Entendió? Con la lectura del artículo. Léelo de nuevo. La novación entre el deudor y uno de los acreedores no extingue la obligación respecto de los demás coacreedores. Perfecto. No lo extingue, subsiste. Obviamente, si es una obligación divisible, tendrá que reducirse respecto de la parte novada. Es decir, subsistirá, por ejemplo, el mutuo dinerario, pero ya no por 10.000, sino por 9.000. ¿Hasta ahí? ¿Claro?
Sigue. Estos, sin embargo, no pueden exigir la prestación indivisible, sino reembolsando al deudor el valor de la parte de la Entonces prestación. viene el tema. Ellos deben exigirle a él, pero ya no estamos hablando de una prestación divisible, sino de una indivisible. Pero ellos, para que me exijan a mí, yo soy el deudor, para que ellos me exijan el automóvil, ellos tienen que devolverme el equivalente de los $1000 que no ve con el otro. O garantizando que me lo van a entregar posteriormente. Si garantizan o me entregan estos 1000, entonces esos 1000 que ellos me entregan, más los 9000 que tengo, compro o adquiero el automóvil y se los entrego. ¿Así está claro? Por eso hagan sus esquemas y analicen así. Es la única manera. Si lo leen así del correo no lo van a entender. ¿Qué más hay? La misma regla se aplica en los casos de compensación, condonación, consolidación y transacción. Primero, la misma regla se aplica en los casos de Compensación. compensar. ¿Cuándo se habla de compensar? Cuando el acreedor y el deudor intercambian sus posiciones en dos relaciones obligacionales diferentes. O sea, en una relación ella y yo estamos vinculados, donde ella es la deudora, yo soy el acreedor, y existe otra entre ella y yo, donde intercambiamos la figura. Ejemplo concreto lo hemos visto en reales, recuerden ustedes, cuando existe la obligación de devolver la garantía. ¿Qué me pides? Me pides un mes adelantado. Perfecto. Y me pides un mes de garantía por eventuales daños. Cumplo el plazo del contrato. ¿De acuerdo? Es más, como yo siempre pago un mes adelantado, ¿no? Me voy a quedar un mes adicional. No es adicional, sino es el mes que yo pagué por adelantado. Y al finalizar le toco la puerta a mi arrendador, porque yo soy el arrendatario, tú eres mi arrendadora o mi arrendador. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy deudor tuyo, tú eres acreedor mío, hasta ahí bacán. Pero respecto del billete de la garantía es al revés. Yo soy tu acreedor y tú eres mi deudor. Entonces, podemos, y ahí viene el tema, la compensación. Entonces tú me dices, mira, ¿qué te parece si hacemos algo práctico? Como lo que yo te debo por eventuales garantías es el equivalente a un mes, quédate tú un mes más. Y compensamos el dinero que tú me has dado como garantía por un mes adicional al plazo que hemos pactado en el arrendamiento. Bacán. Ahora ya les adelanto que la compensación puede ser total o también puede ser parcial, dependiendo. Puede ser que ella me debe 500 y yo le debe a ellos 1000. Si compensamos, yo le sigo debiendo ya no 1000 sino 500. ¿Ha habido compensación? Sí. ¿Qué compensación ha sido? ¿Total o parcial? Parcial. Entonces, si hay compensación, puede hacer que el acreedor 1 sea deudor de D en otra relación obligacional. Entonces, para aligerar las cosas que hemos hecho, yo con él compenso. La regla subsiste, sigo siendo deudor de los otros coacreedores. Cuando se trata de billete o de algo divisible, resto. ¿Cierto? Y cuando se trata de algo indivisible, para que ellos me obliguen a entregarles el bien indivisible, ellos tienen que devolverme o garantizarme el saldo que en este caso no he novado, sino he compensado. Sigue. La misma regla dice, se aplica en la Compensación, condonación. condonación, es el perdón. Ya no te quiero cobrar más. Me olvido de la deuda. Entonces puede ser que el acreedor a 1 me diga, mira Edgardo, ¿sabes qué? Estás mismo, yo entiendo, ya para ayudarte. 1000 soles, olvídate. ¿Está claro?
olvídate de mis 1000 soles, ya olvídate de mí y ya le sigues pagando a él. ¿Sigue? Consolidación. La consolidación es lo que hemos visto, de pronto terminamos siendo la figura anterior pero en otro supuesto. ¿Qué más? Transacción. La transacción es otro mecanismo. ¿Dónde opera la transacción? Opera la transacción cuando existe una relación obligacional, pero existe un conflicto entre el acreedor y el deudor. La clásica es cuando el acreedor dice, tú me debes a mí 1000 soles. Y el deudor dice, yo no te debo 1000, te debo 700. Entonces nos enfrentamos. O sea, en la transacción entiendan que la relación obligacional existe. El problema ¿dónde está? En que existe un conflicto respecto de las prestaciones. Entonces la única manera de solucionar eso es mediante la transacción, es decir, cuando yo cedo como deudor y tú cedes como acreedor para llegar a un acuerdo. Entonces la clásica es que transamos. Ya, entonces ¿en qué quedamos? Mira, te pago 850. Yo he cedido como acreedor. ¿Por qué? Porque yo esperaba 1000. ¿O no esperaba 1000? Estoy cediendo 150. Tú también has cedido, porque tú decías que me debías 700, pero me vas a pagar 150 más. Por si acaso, y les adelanto que la transacción no necesariamente tiene que ser equivalente. Ponemos el ejemplo para que ustedes lo entiendan, pero la transacción no necesariamente tiene que ser equivalente. ¿De acuerdo? O sea, uno puede ceder más, el otro menos y viceversa. No necesariamente la transacción tiene que ver exactamente igual en ambos casos. ¿Está claro? Entonces ya tienen ustedes, y por adelantado, cuáles son los mecanismos extraordinarios o adicionales a la extinción de las obligaciones, cuyo mecanismo técnico y por excelencia es el pago. ¿Cuáles son? Consolidación, transacción, novación, condonación, compensación. Esos en su momento ya también los vamos a ver. ¿Claro? El supuesto es el mismo: compensar, condonar, transar, pero con uno de los acreedores. En un supuesto de pluralidad activa. Porque el deudor es uno solo. A ver, para entendernos. ¿Es posible que con uno condone, con otro trance, sí, por supuesto. Eso sí. Sino que aplicamos la misma figura, claro. O sea, que puede hacer que yo mate las pulgas de manera diferente y negocie individualmente con cada acreedor, por supuesto. Entonces con A1, yo con A1, ¿qué hago? Él me condona. 2, con A2, novación. Con A3, compensación. Si lo hago bien, se extingue la obligación, pues. Porque ha sido por las partes alícuotas de todos. Si no, será parcial, pues. Puede ser una transacción parcial, o puede ser una compensación parcial, o puede ser una condonación parcial, en cuyo caso subsistirá la deuda quizás con los mismos o con algunos de los acreedores, pero con el monto sensiblemente reducido. Claro, sí, perfectamente. La norma no te prohíbe eso. Y ese es un buen ejemplo de cómo uno emplea las normas de una manera adecuada. La otra figura, profesor, ¿lo podemos aplicar siendo acá 2 y los dos nos ponemos de acuerdo? También. Profesor, ¿podemos acá no solamente ser uno, sino puede ser agrupar de 2 en 2? También. Siempre y cuando esté expresada la voluntad de los sujetos. ¿Está claro? O sea, dense cuenta, a ver, presten atención, dense cuenta
cuenta que las normas de obligaciones son muy elásticas. Permiten una interpretación y una elasticidad que las normas de reales, por ejemplo, no tienen, porque te parametran. ¿No es cierto? En cambio acá, si ustedes se dan cuenta, estas normas son elásticas, las podemos combinar y podemos llegar a combinaciones interesantes. ¿De acuerdo? Claro que sí. Claro que sí. O sea, no lo deben tomar en el sentido literal de uno con uno. Puede ser, podemos coger grupos de acreedores, ¿no? O subgrupos de acreedores. Y acá puede no solamente, acá también se puede eventualmente aplicar con pluralidad mixta. Bueno. ¿Sí captan? ¿Preguntas? ¿Está claro? Ya. ¿Qué más? 1180. ¿Qué dicen? La obligación indivisible se resuelve en la de indemnizar daños y perjuicios. Cada uno de los deudores queda obligado por el íntegro de la indemnización, salvo aquellos en que hubiesen estado dispuestos a cumplir. Vamos haciendo otro esquema, ¿ya? Claro, con la obligación divisible no hay mayor cosa, porque cada uno tiene su parte. El problema, ¿dónde va a ser? Cuando haya indivisibilidad. Entonces, esta norma lo que busca es encontrar una solución práctica. Miren, este es un tema muy interesante. De nuevo, y haces la pausa, ¿sí? La obligación indivisible. Ya, obligación indivisible, un ratito. Estamos hablando del vehículo, ¿de acuerdo? Ya. Se resuelve Ya. en la de indemnizar daños y perjuicios. Ya. Cada uno de los deudores. Un ratito. Deudor 1, deudor 2, deudor 3. Digamos que es una camioneta valuada en, digamos así, $15.000. ¿De acuerdo? Valuada, pero no vamos a entregar dinero, vamos a entregar la camioneta. ¿Claro? Que es un bien indivisible. Sí. Muy bien. Cada uno de los deudores sigue. Queda obligado por el íntegro de la indemnización, Ya. salvo aquellos ya. que hubiesen estado dispuestos a cumplir, Ya. quienes solo contribuirán a la indemnización con la porción del valor de la prestación que le corresponda. Ya. Entonces, acá estamos cuando el bien se pierde. Entonces, supongamos que hay un acreedor o hay dos acreedores, porque que acá haya pluralidad o no haya pluralidad es indistinto. Acá no es el problema es aquí. Estábamos obligados al 30 de agosto a entregarle al o a los acreedores la camioneta. ¿De acuerdo? Para eso nosotros tres, en relaciones internas entre nosotros, habíamos quedado que íbamos a aportar 5.000 cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, él no cumple. Pero él sí tenía su billete. O sea, el deudor uno dijo, ya pues muchachos, ¿cómo es? Acá están mis $5.000, oye, dame tus 5 y tus 5 y vamos a comprar la camioneta porque tenemos que cumplir. Con él o con los acreedores. Y los otros, no, que mañana, que no tengo, que se friegue, que no es mi asunto, que ya no. ¿Quiénes son los que están en falta? De 2 y de 3. Como consecuencia del incumplimiento de este y de este, no se cumple. Al no cumplirse este o los dos se berraquean y solicitan la indemnización por daños y perjuicios. ¿De acuerdo? Pero ahí viene el tema, cómo se salva, cómo se puede salvar el que quiso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque a ustedes, su cliente, les puede ir con este caso. Doctor, sí, doctor, estoy preocupado. ¿Por qué? Nosotros estamos obligados a entregar una camioneta a fulano de tal. Dentro de una semana yo tengo mi plata. ¿De acuerdo?
pero los otros dos me han dicho que lo han gastado, que no tienen, que han perdido, que no tienen y por lo visto no quieren cumplir. Entonces, ¿qué tiene que hacer de uno para salvarse del broche de la indemnización? Tiene que comunicar algo a los acreedores que él está dispuesto a cumplir con la parte de sus relaciones internas para entregar el bien indivisible. O sea, él tiene que comunicarles, oye acreedor 1, oiga 1 o a 2, por si acaso. Les comunico, ¿no?, que yo tengo mi dinero. Y que yo en lo particular estoy dispuesto a cumplir en mi parte de relaciones internas, ¿sí me dejo entender?, con comprar la camioneta y entregárselos a ustedes o a ti el 15 de septiembre como hemos pactado. Tienes que comunicar, porque así demuestras tu buena fe y tu decisión de cumplir con tu parte. Llegado el plazo, los otros se hacen los locos, no quieren, no pueden. Ustedes saben que es indivisible y mal que bien los va a arrastrar a todos. ¿No es cierto? Los va a arrastrar a todos los deudores. ¿Hasta ahí nos entendemos? Muy bien, porque no son los 15.000, salvo que él acepte en dación en pago, ¿no?, recibir el dinero. Pero no quiere, pues. Entonces se ve aquí y dice, no, están locos, ustedes me han causado perjuicio y ¿saben qué? Se resuelve, pero que esclavo la indemnización. Pero él, porque la indemnización implica una mayor suma de dinero más el daño, él dice, como yo te comuniqué oportunamente que sí iba a cumplir, entonces yo cumplo y mi buena fe está demostrada con la debida anticipación. Yo cumplo en este proceso que va en toda nuestra contra, solamente voy a pagar, debido a mi buena fe, lo que en relaciones internas había quedado originariamente aportar para entregarte la camioneta. Punto. Los otros que se frieguen, lo que les toca más el daño que sí te hayan causado. Pero yo quedo a salvo porque en su momento y de manera oportuna te comuniqué que sí quería cumplir, sino que lamentablemente no es una obligación divisible, porque si fuese divisible yo pagaría lo mismo, ¿no? Sería divisible y encima mancomunada, ¿no? O sea, cumplo con el pago de la deuda lo que me corresponde y punto, ¿sí o no?